intervención, yo qué sé, ¿no? Ya, súper. Bueno, empezamos. Entonces voy a hacer una introducción. Eh, bueno, pues acá estamos con Manuel Aliaga, un colega, compañero de la universidad, arquitecto, urbanista. Él vive en Bélgica desde hace, ¿cuánto tiempo, Manu? Son 6 años ya que estoy acá. 6 años que vive en Bélgica. Y pues surgió la idea de generar este tipo de videos, una colaboración donde vamos a hablar un poco de arquitectura, urbanismo principalmente, eh, para ir alimentando nuestro canal, ir alimentando el debate que es necesario realizar por parte de los jóvenes arquitectos, urbanistas, para desarrollar una ciudad más sociable, amigable con el medio ambiente y con sus habitantes. Entonces, pues bueno, esa es la introducción. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo anda todo Eh, por allá? Bien, bien, muchas gracias por este espacio. Y bueno, eh, sí, exactamente lo que reforzar, lo que has dicho, de que me parece importante empezar a debatir, a pensar en la ciudad y tratar de juntar todo lo que, todas las experiencias, conocimientos, pensamientos, reflexiones que podamos tener eh, eh, para este debate, ¿no? Exacto, exacto. Y pues bueno, esperemos que esto motive un poco a todos los demás colegas del rubro para generar estas conversaciones, ¿no? Y pues bienvenidos todos los que quieran sumarse a este proyecto de expansión de ideas, sobre todo en las redes sociales. Entonces, bueno, la dinámica que vamos a tener es básicamente una charla entre dos colegas. Eh, Cuéntanos un poco, Manu, a mí me interesa mucho saber qué experiencias has tenido viviendo en Europa todo este tiempo, después de haber terminado la carrera acá, haber trabajado acá en Bolivia. Eh, ¿Cómo ha sido el cambio cultural, tu percepción urbana, tu percepción de la arquitectura, estando allá todo este tiempo? Y sí, ha sido una gran experiencia, ha sido muy enriquecedora. Yo estaba muy metido en algunos temas de urbanos en La Paz. eh, Intuía algunas ideas, digamos, de lo que se podía hacer, pero honestamente tenía una nube de confusión, sobre todo en el tema de lo urbano. En arquitectura tenía un par eh, de elementos que, bueno, sabemos que es amplio, ¿no? El campo de la arquitectura, pero tenía un par de elementos que más o menos, tampoco muchos, ¿no? Un par de elementos que me guiaban en lo que era arquitectura. Uno va encontrando, ¿no es cierto? Estos, estas líneas, estos principios, pero en el campo del urbano tenía de alguna forma una confusión, o algo que no me quedaba claro. Y tal vez ha sido la distancia, también los estudios, seguramente, y el análisis, la investigación, que logré un poco, por lo menos, levantar esa nube y encontrar un poco más de mayor claridad algo de mayor claridad para entender la ciudad latinoamericana, la ciudad boliviana, la ciudad del norte, digamos. Me gusta lo que mencionas de de esa nube de confusión de lo que es el urbanismo en ciudades latinoamericanas, ¿no? Debido a que, pues, desde el momento en el que empezamos a generar estas ciudades coloniales, con el damero colonial que todos conocemos, mucha ha sido
el rechazo de la misma topografía también en algunas ciudades, si bien no todas las ciudades en Latinoamérica tienen una topografía como es el caso de La Paz. Tratar de imponer una trama urbana a a un espacio, a un entorno topográfico natural totalmente ajeno a ese concepto, pues ha generado, y comparto contigo, un poco un desconocimiento de cuál es ese urbanismo, cuál es ese camino que tienen que seguir las ciudades con morfología distinta, ¿no? Entonces creo que va por ahí un poco lo que estabas mencionando, ¿no? Que era como tratar de entender cuál era, esta nube que tengo aquí encima, cómo se elimina, cómo puedo entender cuáles son las bases, los fundamentos, los puntos de partida para empezar a hacer urbanismo en nuestras ciudades, ¿no? Cuéntame un Sí, poco de cómo esa tu investigación te ayudó a quitar esa nube y cuál fue el cambio que sentiste ya viviendo allá en el viejo continente, ujú. que son ciudades que realmente ya tienen pues un urbanismo de décadas, no, siglos, Así ¿no? es, así es. Y sí, es muy interesante esto, de verlo de una forma histórica, como tú la planteas, que siempre ha habido de alguna forma, un rechazo, no sé si es la palabra, pero una dificultad, tal vez, eh, para planificar o para emplazar las ciudades desde muy temprano en Latinoamérica. Eh, a mí lo que me llamaba la atención, por ejemplo, partiendo ya de la ciudad de La Paz, y me llevé y me traje esa idea, era que en la ciudad de La Paz, por esta topografía eh, y por la construcción, el desarrollo que se da, también se ha ido olvidando algunas características. Y yo me fijé en los riachuelos y en el agua de la ciudad de La Paz. Fue algo que me llamó la atención. Y me fui con esta intuición de que algo podía hacerse a partir de leer la ciudad, de esta característica de su paisaje, ¿no? Eh, Porque hay lecturas, digamos, desde la topografía, pendiente, eh, que es lo más evidente, digamos. Obviamente no he visto alguna propuesta que se fundamente en este concepto, digamos, de la topografía o de la pendiente que podría resultar interesante, pero me llevé a mí acá el concepto de ver qué potencial podía tener La Paz a partir de ver el agua, ¿no? Entonces, tal vez volviendo a la pregunta de las diferencias, yo creo que en La Paz, en las ciudades latinoamericanas, tenemos muchas lecturas sensitivas, perceptivas, que son muy ricas. Pero justamente el, el- el no saber eh, deshilarlas o alinearlas con algún principio de urbanismo claro es lo que nos genera esta nube. Por el otro lado, acá este, tienen el diseño muy claro, digamos, lo que es lo que se dibuja, lo que se plantea, prácticamente se lo construye, ¿no? Entonces es mucho más directo y tal vez la, la mayor diferencia que yo veo y que también es como un desafío es que en Latinoamérica las ciudades son más complejas, tienen mayor complejidad, porque tenemos eh, también problemas que no son de índole espacial, sino que tienen que ver con elementos que son de índole general, más genéricos, y no son específicos. Por ejemplo, la pobreza, la marginalización, este, entonces esto hace de que sea mucho más
difícil también implementar, digamos, un urbanismo así de diseño urbano, pero también lo hace mucho más interesante al momento de leer y también lo hace, es un desafío mayor saber cómo intervenir en las ciudades latinoamericanas y sobre todo en las bolivianas. Qué bueno que toques ese tema porque tiene mucho que ver con lo que sucedió recientemente, ¿no? Y con lo que está sucediendo en realidad, la convulsión social que están viviendo muchos países latinoamericanos. Por lo que estoy entendiendo, quizás, puede ser que esté equivocado, pero en países europeos, quizás en otros países de otros continentes, probablemente exista de alguna manera una homogeneización de lo sociodemográfico, este aspecto general cultural del que hablabas. La diversidad cultural, social, demográfica que existe en Latinoamérica puede que sea un factor muy importante, por lo que acabas de mencionar, para la determinación de un urbanismo y de unos conceptos más claros para determinar los que son pues, los espacios públicos, espacios de circulación, los equipamientos que se van a proponer. Entonces, es cierto que el análisis que uno debe realizar, la investigación que uno debe realizar para ciudades latinoamericanas es un poco más profundo, va a otros niveles, ¿no? A estos niveles más humanos, sociales sobre todo. ¿Por qué mencionaba la convulsión que sucedió hace poco en nuestro país? Porque fue algo pues histórico, la verdad fue algo muy histórico, y el ver cómo se conformaban cabildos en distintas ciudades del país y esa ocupación del espacio público para plantear una protesta, una idea, para generar una sola voz a través de todos los habitantes de una ciudad, esa transformación espacial es muy simbólica, ¿no? Y de alguna manera nosotros los arquitectos y urbanistas deberíamos entender cómo esa mutabilidad del espacio público permite estas cosas, ¿no? Estaba leyendo algunos artículos sobre este tema y era como que determinar el espacio público como área de protesta social, cuáles deberían ser sus características, ya tratando de aterrizar en un dibujo, en un plano. ¿Cómo deberíamos proponer ciudades que permitan esta democracia, esta voz única y esta transformación de espacio público? ¿No? ¿Qué opinas? Sí, 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 realmente es interesante ese concepto de, por ejemplo, plantear un urbanismo a partir del centro cívico, ¿no? Eh, eh, de la participación cívica, imaginar cómo deberían ser las ciudades. Sí, eso resulta intrigante y me parece que es algo que sí es característico de Latinoamérica. Y por otro lado, eh, en esto que mencionábamos de la complejidad de la ciudad latinoamericana y las ciudades de Bolivia en mayor medida, em, también resulta importante entender el, em, lo urbano y el proyecto urbano también desde una visión multidisciplinaria, ¿no? Es decir, tenemos que abrir el debate también a, a otros campos que tienen que ver con la sociología, puede ser lo cultural, ¿no? En mi caso, que he estado investigando un poco sobre el tema de agua, también es importante enlazarse o vincularse con personas que estén manejando el tema a nivel de ingenieros hidráulicos, ¿no? De personas que estudian el clima, por ejemplo, porque también las ciudades son eh, centros que integran un montón de funciones y áreas y en la actualidad el tema del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, es algo
que también hay que como que analizar, asimilar y tratar de encontrar este, líneas y acuerdos entre personas de diferentes disciplinas. Entonces, pienso que eh, es un campo donde nos vamos a encontrar mucho y precisamente por eso tiene que haber mucho debate y mm, muchas conversaciones para encontrar estos elementos. Ahora sí pienso que el espacio público es un tema fundamental para la ciudad latinoamericana no solo por la actualidad de lo que se vive en muchas regiones, pero también justamente en, si, como arquitectos, como urbanistas, cómo concebimos ese espacio público que tú mencionas, ¿no? Cómo tal vez va a ser importante de aquí en más eh, el pensar el espacio público como una plataforma de movimiento cívico y de compromiso cívico, quizá, ¿no? En algún caso tal vez de enfrentamiento, no lo sé. Pero sí, podría ser un tema que puede resultar importante y característico de la ciudad latinoamericana. Excelentes conceptos los que planteas, excelentes conceptos. De hecho, creo que esta charla estoy muy a gusto con lo que estamos hablando porque está dando ideas para próximos videos en los cuales podamos incorporar probablemente personas de otros rubros, porque como tú dices, claramente se tiene que llegar a un acuerdo y para llegar a un acuerdo se tiene que tener el compromiso también de la ciudadanía, ¿no? Entonces, es como que derechos y obligaciones que uno tiene que tener, que tiene que pactar entre muchos rubros. Es cierto que yo mencionaba únicamente el aspecto social, el sociológico, pero como tú bien lo mencionaste y tengo entendido que hiciste pues tu trabajo de urbanismo sobre La Paz en cuanto a los ríos, superficiales, subterráneos, y tratar de entender la ciudad a partir de su agua, que es un concepto muy hermoso para trabajar un urbanismo. ¿Por qué no también tratar de entender otros aspectos, ¿no? Economía, eh, todo lo que es el área técnica, ¿no? La topografía, la hidrografía de la ciudad, pero también al mismo tiempo llegar a acuerdos sociales, ¿no? Culturales. Y mucho de esto se tiene que ir transmitiendo, pienso yo también, con el aspecto de cultural, como lo dijiste igual, con artistas. Todos los artistas deberían también involucrarse en lo que es la expresión, la expresividad de la ciudad, de estos mismos espacios. Los economistas deberían dar su aporte para tratar de entender qué áreas, qué zonas, qué aspectos de nuestra cultura son los que generan progreso económico, desarrollo. Entonces nosotros, como arquitectos y urbanistas, tratar de ser los que podemos englobar todos esos conceptos de cada equipo multidisciplinario e ir planteando ideas, propuestas que tengan todos estos rasgos en su génesis, para que realmente sea un espacio que responda a todas estas necesidades. Entonces, me parece muy bien estas conclusiones a las que estamos llegando con, mira, 15, 17 minutos de charla. Sí, exactamente. Y además resulta muy interesante como reto, como arquitectos, decir, a ver, si leemos la ciudad desde la economía con expertos de economía, ¿cuál sería la imagen o cuál sería, sí, la imagen de la ciudad desde la economía? Pero ese también es como un trabajo del arquitecto, traducir los conceptos a las conclusiones a las que uno llega digamos, en una imagen, en un proyecto, en una visión de ciudad. Yo creo que ahí es donde
está sobre todo nuestra tarea, que no tenemos una variedad de visiones sobre la ciudad. Tenemos muchas, tal vez, ideas, percepciones, pero necesitamos empezar a plasmar visiones sobre la ciudad de La Paz. Y creo que es ahí justamente donde tú estás trabajando en esto y planteando reflexiones sobre cuáles son las visiones de la ciudad de La Paz. Hay una visión, por ejemplo, si entiendo bien el manifiesto que tú has escrito, que tiene que ver cómo sería la ciudad de La Paz desde la tecnología, desde la ciudad súper inteligente en el sentido de que mm, es muy eficaz, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería la ciudad desde ese punto de vista? De- eh, ¿Cuál sería la visión de ciudad desde ahí? Después, la que yo tengo, la que he encontrado es cómo sería la ciudad a partir de recuperar eh, su, hidro- su hidrología interna. Pero tiene que haber muchas visiones de ciudad y tratar de llegar a esa, a esa imagen, digamos, de cómo se vería la ciudad. Entonces, ahí está nuestro trabajo de generar un abanico de diferentes visiones, imágenes de la ciudad y después de ahí ya, idealmente, pues se elegirá una, dos, tres, pero el trabajo está en generar estas visiones que realmente creo que es lo que se necesita. Concuerdo totalmente y te agradezco muchísimo que hagas referencia al manifiesto y es cierto que tenemos que dar este primer paso. Este es uno de los primeros videos. Eh, Vamos a hacer muchos más, definitivamente. Quizás ya podríamos ir aterrizando en ciertas visiones y algunos videos futuros enfocarse en algunos aspectos. Para el próximo, a mí me gustaría mucho que puedas también comentarnos un poco desde esa visión tuya que tenías de la hidrología, de rescatar los ríos y que sean como que protagonistas dentro del concepto urbano en la ciudad de La Paz, como ejemplo para pues las demás ciudades del país y quién sabe si hay gente que de pronto nos escuche por fuera, ejemplo para fuera también, porque no tenemos nada que envidiar, más bien tenemos mucha materia que desglosar y, y la verdad es que eso creo que va a ser el siguiente paso. No quisiera que lo hagamos demasiado largo el video para que la gente no se aburra, porque hemos planteado ya bastantes conceptos muy interesantes con los cuales podemos desarrollar el siguiente, el posterior y demás videos. De hecho, te vamos a contactar, o sea, queremos, Manu, estar contigo en un montón de videos. Vamos a ir hablando de muchos otros temas y y pues nada, te agradezco muchísimo, ahora ya un poco para ir terminando, te agradezco muchísimo la predisposición y toda esa visión que planteas también de la ciudad. Es importante que empecemos este debate, lo estamos haciendo y esperemos que se unan muchos más. Y pues eso, te agradezco muchísimo. No sé si quieres despedirte con algunas palabras. No, encantado de participar y bueno, sí estaremos yo muy dispuesto a seguir hablando, investigando y aportando en este espacio que has generado. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Y eso, empecemos a generar visiones, como estoy rescatando palabras tuyas. Empecemos a generar visiones. Eh, Ahorita es un momento de motivación para Bolivia, específicamente por toda la convulsión social que ha vivido estos últimos meses. Entonces, ahora es cuando tenemos que empezar a generar visiones de nuestras ciudades a futuro. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estos videos. Entonces, Manu, muchísimas gracias y estamos pronto en los próximos videos. Saludos.